Hola amis, ¿qué tal? Espero que como siempre estén teniendo una semana maravillosa. Si aún no te has suscrito a mi canal, te sugiero muchísimo que lo hagas, de esa forma no te pierdes ninguno de los nuevos videos que vendrán. Por esta parte de la pantalla les estaré también dejando mis redes sociales por si de casualidad quieren seguirme en alguna de ellas. El caso que les traje el día de hoy es de Argentina, es uno de esos que es bastante misterioso y que cuando se termine este video cada uno tendrá su propia teoría de lo que cree que ocurrió. Sin nada más que decir, vámonos a conocer la historia de Cecilia Giubileo. Cecilia Enriqueta Giubileo nació en la localidad de General Pinto, en la provincia de Buenos Aires, en el año 1946. Allí vivía con su padre, quien murió en 1979, con su madre María Lancetti y sus tres hermanos varones, Raúl, Rubén y Jorge. Era una familia con una muy buena posición económica en el sector. A mediados de la década de los 60, Cecilia se mudaría a vivir sola en Córdoba, donde empezó a estudiar medicina en la Universidad Nacional de allí. En esa época militó también como integrante de la Juventud Católica Argentina. La historia de Argentina entre 1963 y 1983 estuvo marcada por una inestabilidad política acentuada, la imposición de dictaduras de larga duración, una violencia creciente en el marco de la Guerra Fría y el surgimiento de la juventud como sector social y cultural diferenciado. La juventud hacía así su aparición con sus propios intereses y puntos de vista. Una postura que se reforzó con la elección de estos era el hecho de poder usar las vestimentas que querían. También de innovar con gustos musicales y ciertas libertades sexuales completamente distintas a la de sus mayores. Fue en aquel entonces cuando esta mujer conocería a Pablo Chabrol, quien se dedicaba a la música. Se enamoraron rápidamente y en el año 1972 se casaron para formalizar aún más la relación. Después de esto, ambos decidieron irse a probar suerte a España, esto a pesar de que Cecilia no había terminado aún su carrera, sin embargo quería apoyar a su esposo en su carrera musical. El matrimonio dura realmente poco, solo unos cuantos meses, así que ella regresa a Argentina, retoma sus estudios y en 1973 obtuvo su diploma de médica. Un año más tarde se radicó en Luján, a unos 80 kilómetros de Buenos Aires, alquiló una casa en la calle Humberto I y un consultorio en Torres. Por ese mismo tiempo le llegaría una oferta laboral para empezar en un centro psiquiátrico llamado Colonia Neuropsiquiátrica Open Door, el cual era un asilo para enfermos mentales de régimen abierto, lo que da el nombre al lugar. Ella termina aceptando el empleo, así que continuaba haciendo sus consultas en Torres y se desempeñaba como médica de guardia en el otro lugar. Colonia Open Door, o también conocida como Colonia Montes de Oca, fue fundada por el doctor argentino Domingo Cabret. Su idea para abrir este sitio surgió después de que a mediados del siglo XIX los pacientes de tratamiento psiquiátrico fueran sometidos a torturas, maltratos e inhumanos encierro que tenían mucho de cárcel pero muy poco lo de hospital. Así que este hombre, movido por esta obra de caridad hacia el prójimo, influyó sobre sus círculos de poder políticos y sobre la opinión en general hasta que finalmente logró el objetivo de crear el centro. En aquel hospital los internos tenían libertad para circular libremente por el extenso predio, incluso para entrar y salir de él si lo querían.
Al parecer no había un control de quienes habitaban allí, los propios pacientes mantenían el centro funcionando, realizaban trabajos de albañilería, carpintería, jardinería o cualquier otra cosa que hubiera que hacer para cubrir entre ellos mismos una parte de los recursos económicos necesarios para que el establecimiento continuara brindando sus servicios. Cecilia era descrita por sus compañeros como una persona conversadora y gentil, pero muy conservada con sus asuntos privados. No hablaba de su vida íntima, sus relaciones personales, ni tocaba temas sobre política. Ella simplemente se limitaba a su trabajo y temas relacionados a este. Algunas personas debatían si tal vez las represalias contra el movimiento para el que hacía parte la habían hecho quizá reservarse opiniones al respecto. La noche del domingo 16 de junio de 1985, la doctora llegó a Colonia Montes de Oca conduciendo su Renault 6 de color verde claro. Otros medios dicen que era blanco, no sé muy bien ahí. Se dirigió a la administración y firmó el libro de entradas a las 9:38 p.m., añadiendo como de costumbre su número de matrícula. Los médicos de guardia como ella permanecían en uno de los edificios del predio llamado Casa Médica hasta que eran requeridos desde alguno de los pabellones del centro. Usualmente otros 2 doctores completaban la guardia, pero por motivos desconocidos no hubo quien lo pudiera hacer aquel día. La noche transcurría con normalidad y Cecilia se traslada por el lugar recetando medicamentos. Realizó también un acta de función de una interna y conversó con pacientes y algunos enfermos. De hecho, uno de los enfermos con los que habló por esas horas sería con Miguel Cano, más conocido como Loco Cano, quien había solicitado específicamente la presencia de ella en el pabellón 7. El último recorrido en el que se le vio fue el dado pasada la medianoche, donde habla con un enfermero y además tiene una leve discusión con la supervisora Nélida Ojuez, quien le reclama sobre el hecho de no avisar de cada paciente al que iba a atender. Cecilia estaba un poco molesta de tener que reportarle cada movimiento en el hospital, especialmente porque todos los casos que atendía eran de emergencia, por lo que le requerían movimiento rápido a los mismos. Después del corto pero incómodo altercado, la mujer le pide 3 cigarrillos a su compañero para bajar un poco su irritación y para acompañar la velada mientras leía. Seguidamente se retira en compañía de Miguel, quien había presenciado en total silencio el choque entre las 2 doctoras. Ambos continuaron su camino y él aparentemente la acompaña hasta la Casa Médica, que quedaba a solo unos 500 metros de distancia del pabellón 7, una zona con senderos muy bien iluminados. Ella procedería a despedirse de él diciéndole que se fuera tranquilo, que ella iba a entrar a descansar un rato. Esas serían exactamente las últimas palabras con las que diría adiós. Pasaría la medianoche y esta mujer no volvería a ser llamada para atender internos hasta la mañana del lunes. Sería un paciente quien acudiría a la puerta a llamarla, aunque curiosamente nadie le respondió. El personal procedería entonces a abrir el cuarto para llevarse la sorpresa de que este se encontraba totalmente vacío y tenía la cama sin tender. No se encontró ni su cartera ni tampoco un pequeño bolso con el que siempre andaba, siendo únicamente encontrados los zapatos marrones con puntera beige que estaba usando ese día. Había sido una noche extraña en aquel centro. 2 profesionales que decían compartir guardia nocturna no se reportaron y ahora una médica que debía permanecer toda la noche se había retirado horas antes de terminar su turno. Aunque lo más curioso de todo es que su Renault 6 verde claro aún se encontraba parqueado en la propiedad. Beatriz Ellinger era una amiga cercana de la doctora y también empleada en el mismo centro psiquiátrico y recuerda que Cecilia la había llamado ese día diciéndole que necesitaba que se encontraran
porque quería contarle algo muy importante. Debido a esto, esta señora se dirige a la colonia, pero fue inmediatamente recibida con la noticia de que su compañera había desaparecido misteriosamente. En ese momento ella pensó que se trataba de un secuestro, quizás relacionado por algún tipo de robo en el sitio de trabajo, y que pues con ayuda de las autoridades se resolvería pronto. Todo esto sin tener conocimiento de que nunca más volvería a ver a su amiga. Esa noche Beatriz junto con su esposo Julián se dirigen en busca del director del instituto llamado Florencio Eliseo Sánchez, quien les comenta que había realizado un acta de abandono de puesto de trabajo contra su amiga. Lo que más les llamó la atención es que ni siquiera había intentado localizar o contactarla por teléfono para saber qué había pasado realmente. Tampoco se tomó la tarea de mandar a otro empleado a revisar su vivienda para asegurarse de que estaba bien. De hecho, el mismo señor se nota bastante cortante con ellos y los saca de su oficina para que mejor se vayan en busca de una enfermera de nombre Mabel para que pues le preguntaran si sabía algo sobre Cecilia. Ellos efectivamente lo hacen y ella manifiesta no haberla visto, refiriéndose a que incluso el director ya le había informado que se encontraba desaparecida. Esto, por supuesto, despertó bastante suspicacia entre la pareja, pues no lograban entender que si él ya sabía que ella estaba desaparecida, ¿por qué no se los dijo a ellos directamente cuando fueron a verlo? De igual manera, intentaron comunicarse con el chofer que trabajó esa noche para averiguar si por casualidad él la había recogido. Sin embargo, su respuesta fue negativa. Fueron a su apartamento y allí por supuesto no la encontraron a ella ni tampoco alguna pista de dónde podría estar. Es así como 2 días después, sin saber nada de Cecilia, ellos por recomendación de Florencio van a poner una denuncia ante las autoridades. Curiosamente, es el mismo policía quien les llama la atención por ser ellos quienes hacían este reporte y no el jefe de la desaparecida, que tenía mucho antes que ellos conocimientos de la situación. Se inicia entonces una investigación en ese momento que permitiera dar con el paradero de la mujer, aunque ya habían pasado 48 horas que definitivamente fueron decisivas para el caso. La colonia Montes de Oca fue invadida por policías con perros, algunos profesionales como abogados, periodistas y fotógrafos de diferentes zonas del país. Los sabuesos estuvieron buscando en cada centímetro del predio, otros detectives se internaron en los túneles y sótanos abandonados del lugar, abrieron además 2 pabellones que por alguna razón estaban clausurados para ese momento, pero desafortunadamente no se encontró rastro alguno de la doctora Giubileo. Las autoridades intentaron revisar el registro de entradas y salidas del personal, pero cuando consultaron el libro, extrañamente, la hoja correspondiente al domingo 16 de junio había sido arrancada. El personal fue interrogado minuciosamente, al igual que algunos pacientes, lo suficientemente lúcidos para poder expresarse con coherencia, pero absolutamente nadie había visto nada. Miguel también sería cuestionado sobre los hechos y confesó que mientras se dirigía de vuelta al pabellón 7 había visto el furgón funerario que se llevaba el cuerpo de la paciente que había fallecido esa noche y que además vio un automóvil de color negro con todas sus ventanas cerradas yendo hacia el edificio donde descansaba la doctora. Sin embargo, cuando se le preguntó al funerario si ellos también habían visto este vehículo, ellos aseguraron no haber visto nada, así que no se decidió profundizar mucho en esta pista, pues la declaración provenía de un paciente psiquiátrico, lo que la hace judicialmente inválida. De igual forma, otra interna que días después de la desaparición de Cecilia fue encontrada desnuda en una cabaña rural del centro, manifestando haber sido víctima de abuso sexual y que en ese instante hablaba a lo que se consideró incoherencias. Dijo en su relato que en el cuarto donde fue atacada pudo ver a la médica quien se encontraba atada y golpeada allí.
Los forenses revisaron el lugar, pero no encontraron ninguna evidencia que permitiera creer su historia, así que, como el testimonio pasado, se desestimó la confesión. Mientras transcurría la investigación, el apartamento de la mujer desaparecida, y el cual se encontraba bajo custodia policial, apareció dado de vuelta. Alguien había entrado y revisado todo, a pesar de que había policías vigilándolo todo el tiempo. Algo que llamó duramente la atención es que aparentemente no se habían llevado nada de allí, sin embargo, sí había un elemento extra. Alguien había traído de regreso la cartera de la doctora, la misma que llevaba consigo la noche en que fue vista por última vez. Vale la pena aclarar que esa vivienda ya había sido revisada en 2 oportunidades y jamás se reveló que este bolso se encontrara allí. Algunos días después de esto, llegaría una pista anónima que indicaba que el cadáver de esta mujer se encontraba en una ciénaga o terreno pantanoso del predio del hospital. Lamentablemente, según manifestaron las autoridades en su momento, era una pista que no se podía comprobar o descartar, ya que no contaban con los fondos suficientes para la operación de drenado que se necesita para buscar estos supuestos restos. Pasaría un mes más y aún no había rastros de Cecilia, pero ya para este punto la noticia, había estallado en los medios de comunicación. Y es de hecho gracias a esto que se permitió que se descubrieran un sinfín de aconteceres que ocurrían en aquella institución, que aunque no estuvieran relacionados con la mujer, de confirmarse su veracidad pondría al descubierto graves irregularidades. El proyecto Colonia Montes de Oca o Colonia Open Door contaba con granjas, criaderos de aves y diversos talleres artísticos, un lugar rodeado de naturaleza y muy cerca de la capital del catolicismo, pero que con el paso del tiempo se había convertido más en una sucursal del infierno. Miles de pacientes habían pasado por este lugar sin que se registrara su dada de alta o su defunción. La gran mayoría de ellos no recibía visitas, pues los que se encontraban allí estaban bajo tutela judicial y quedaban internados como si fuera un depósito de personas. Algunos de ellos no tenían familia o sus familiares no iban a visitarlos hacía muchísimo tiempo. Eran básicamente abandonados a su suerte por sus seres queridos. En este centro aparentemente se vivían casos de corrupción, maltratos sexuales e incluso apropiación de bebés de pacientes que habían quedado embarazadas en medio de su abuso. Ni el mismo personal o directivos tenía idea del número exacto de internos que había allí, así que de igual manera, si alguien desaparecía, tampoco es como que se fueran a percatar de esto, o en caso de que lo hicieran, eran beneficiados con el hecho de vivir literalmente en el reino del silencio. Todos tenían prohibido hablar sobre lo que ocurría de puerta para adentro y si no, serían castigados fuertemente. El abogado de la familia Giubileo manifestó en algún momento que si supuestamente allí asesinaron a Cecilia y querían ocultar su cuerpo, ese era el lugar ideal para hacerlo, pues sería casi imposible encontrarla. Dijo que le parecía una barbaridad que ningún oficial de policía quiso dar la orden para siquiera intentar buscarla en aquel pantano, además de que también criticó el hecho de que existiera este tipo de tierra movediza en una zona donde usualmente transcurrían personas y especialmente estas personas siendo enfermos mentales. Cualquier cosa podría ocurrir allí y nunca nadie se enteraría. La policía, por su parte, informó al público en general que, según su investigación, la mujer se habría ido por voluntad propia. Además, procedieron a dar la orden de remodelar la habitación donde Cecilia estuvo descansando aquella noche. Se pintaron paredes, se cambiaron muebles de lugar y las pertenencias de ella fueron retiradas, eliminando de esta forma, por supuesto, cualquier prueba importante que hubiese podido estar allí. En noviembre de 1985, 5 meses después de la desaparición, la comisaría de esta municipalidad recibe un sobre sin remitente que contenía una cinta de mala calidad. En ella, alguien se presentaba como Cecilia Giubileo,
pedía que no la buscaran más, aludiendo que se encontraba en un hermoso lugar donde había encontrado la paz que tanto había estado buscando. Aseguró que se había ido a vivir a un pueblo limítrofe entre Ecuador y Colombia, pues había ingresado a un monasterio donde lograría unirse a una secta religiosa que practicaba ciencias ocultas. Una parte que me parece un tanto, no sé, ridícula en esta parte es que oficiales de la policía literalmente recibir esa carta y decir, sí, que se fue a vivir a un pueblo limítrofe entre Colombia y Ecuador, sí, está en un monasterio, sí, y se fue a estudiar ciencias ocultas. Todo tiene sentido. Resolvimos el caso, muchachos. O sea, como que la historia de por sí es como un tanto rebuscada, la verdad, como para que literalmente salgan a decir eso al público. A mí me parece un poco como que, pues amiguitos, vamos a investigar un poquito más antes de dar esta información al público, solamente por respeto a la familia de la víctima. O sea, y más una historia que, pues, quién sabe, puede ser verdad como puede ser que no, pero a mí me parece una historia muy rebuscada. O sea, no sé qué piensen ustedes, pero la verdad, como que ahí sí tenaz el trabajo de las autoridades. Esta cinta fue analizada, pero no se pudo determinar si era auténtica o no, o sorpresa, y pues efectivamente después sería filtrada a los medios de comunicación. Precisamente de ahí es donde la comunidad empieza a sacar sus propias conclusiones basadas en esa información, donde dijeron además que la mujer se había ido de Argentina sin avisar a nadie, ya que sufrió un desengaño amoroso, pues mantenía una relación con una compañera del trabajo. Una vidente llamada Leonor Hernández quiso participar en el caso para ayudar a la familia. Ella aseguraba que a través de sus visiones pudo observar el cadáver de la mujer en un tanque que había en el predio del hospital. Los investigadores permitieron que se revisara pero solo hallaron el cuerpo de un gato. Diferentes hipótesis continúan surgiendo con el paso de los meses y los años. Algunas de las más mencionadas serían las siguientes. La primera empezaba con algún paciente de la colonia que la habría atacado, aunque no había la menor señal de que esto hubiera ocurrido. Además de que no se consideraba que un paciente psiquiátrico pudiera planear un crimen con tanta perfección, así que esta versión fue descartada rápidamente. También se llegó a hablar de que pudo ser secuestrada para pedir un rescate, ya que Cecilia guardaba en su vivienda un total de $3,000, los cuales eran sus ahorros de varios años. Sin embargo, estos fueron encontrados en el lugar en una caja de maicena completamente intactos, además de que su cuenta bancaria no mostraba movimiento alguno. Nuevamente se descarta esta otra teoría. Otras versiones dirían que se habría ido a otro lugar sin avisarle a nadie. Y de hecho, algunas de sus buenas amigas pensaban que esto podría ser posible según la personalidad de ella. También se habló de que esta decisión de irse también podría tener algo que ver con una decepción amorosa, ya que según dijeron los medios, tenía un amorío con una enfermera de aquel hospital, según pues ya habíamos escuchado, aunque igual pues nunca se pudo corroborar esta información. Algunas personas creen que el tenebroso pasado del país argentino pudo tener algo que ver con la desaparición de la doctora, ya que como se sabe, ella había militado en la izquierda en su época de estudiante universitario y algunos de sus conocidos habían desaparecido de igual manera y sin dejar rastro. Aunque su exmarido no registraba antecedentes políticos, 2 de sus hermanos habían militado para el Ejército Revolucionario del Pueblo y habían sido detenidos mientras vendían sándwiches. Desde ese momento nunca más se les volvió a ver. Su padre y el suegro de Cecilia, el señor Pedro Chabrol, estuvo de manera insistente reclamando a los militantes que le dijeran dónde tenían a sus hijos y por esto fue él también detenido y castigado brutalmente. Por alguna razón que no se especifica, dicen que Cecilia sospechaba que sus 2 cuñados se encontraban retenidos en el centro psiquiátrico y quería buscar la forma de comprobarlo. Para ese momento solo habían pasado 2 años desde que había terminado la última dictadura, así que la posibilidad de que la hubiesen secuestrado para frenar esta investigación
no sonaba del todo descabellada. Sin embargo, esta hipótesis política nunca prosperó y prácticamente nadie se atrevía siquiera a plantearla. La última versión que se tiene de los hechos hablaría de que esta mujer sería desaparecida y asesinada por orden de personas importantes del centro psiquiátrico. Muchas personas creen que ella quería hablar sobre lo que vivían los pacientes en este lugar, así que habría sido callada antes de que lo hiciera. Se dice que muchos de los trabajadores del lugar preferían guardar silencio por el temor a lo que pudiera pasarles si hablaban. Esta situación se vivió antes y se vivió después de la desaparición de la doctora. 25 años después de los acontecimientos, Francisco Merino, quien fue novio de Cecilia durante 8 años y luego amigo y confidente, dijo recordar las veces en las que ella le contaba sobre el desastroso trato que recibían los enfermos mentales de aquel hospital. Manifestó que la última vez que habló con ella, una semana antes de su desaparición, le había mencionado que en Colonia habían empezado a perseguirla porque quería denunciar algunas irregularidades. Entre esas, el hecho de que a los internos les estaban sacando las córneas y luego los mataban en una caldera. También habló sobre órganos de pacientes utilizados de manera inadecuada. Según este hombre, ella sonaba muy asustada, así que él le pidió que tratara de no meterse en ningún lío y que tratara de vivir tranquila, pues existían organizaciones con las que era muy difícil meterse, y en sus propias palabras dijo que ella sabía muy bien que al que jodían simplemente lo mataban. Francisco dijo que nunca se presentó a declarar durante el proceso ya que sentía miedo por su vida. Uno de los compañeros de trabajo de esta mujer saldría después a contradecir la teoría de su exnovio, argumentando que una red de tráfico de órganos en ese lugar era poco probable, ya que no contaba ni con el personal especializado ni con las herramientas adecuadas para hacer algo de tal magnitud. Dijo que su desaparición posiblemente tenía que ver más con un tema personal y extra hospitalario. Incluso manifestó que creía que se encontraba viva, aunque no sabía en qué país. Después de esta opinión se abriría el debate de que en vez de tráfico de órganos podría ser tráfico de personas, ya que, como sabemos, ni el mismo personal sabía quién entraba o quién salía de allí. Por su parte, sus dos amigas más cercanas creen que quizás ella vio algo que no debía ver o se enteró de algo de lo que no se debía enterar y podría habérselo contado a la persona equivocada, lo que pondría en riesgo su vida. Incluso una vez en medio de una charla, Cecilia les contó que pensaba que había un despelote en Colonia Torres, donde trabajaba antes, pero que definitivamente en Colonia Oca era mucho peor. Sin embargo, ese día no entraron mucho en detalles. Ellas también manifestaron tener conocimiento de que Cecilia estaba recibiendo amenazas telefónicas en su casa, donde le decían que dejara de joder con la colonia o la matarían. Su ex esposo Pablo también contaría un largo tiempo después que ella le habría escrito una carta donde le decía que había descubierto algo muy feo que no le podía contar, pero que lo iba a hacer. Luego de eso, como sabemos, desaparecería por completo. La familia Guiu y Leo creen que a ella la asesinaron esa misma noche cuando ingresó a la casa médica, y a pesar de que estuvieron luchando por muchos años para que el caso se mantuviera activo, aparentemente siempre encontraron muchas trabas, ya fuera por parte de la policía o de los directivos del instituto psiquiátrico. Todos los extraños sucesos de aquel domingo hizo que ciertas personas miraran con detenimiento cada detalle e incluso cuestionaran el por qué la supervisora Nélida era tan insistente ese día con el hecho de que Cecilia debía darle cada detalle de a qué habitación iba o a qué paciente atendía. Algunos se preguntan si es que era acaso que existían lugares donde ocurrían cosas que ella no debía ver.
Lamentablemente, ninguna de las versiones se pudieron comprobar, aunque de lo que sí se tuvo certeza es que Colonia Montes de Oca era por ese entonces un nido de corrupción donde desaparecían fondos, se inflaban las compras y se revendían medicamentos. 7 años después del trágico suceso, Florencio Sánchez sería detenido y procesado por corrupción, muriendo un tiempo después en la cárcel sin antes poder confesar algo que diera luz al caso. A pesar de que el caso prescribió en el año 2000 y fue archivado de manera definitiva, lo que a 36 años sigue sin prescribir es el misterio nunca resuelto sobre lo que realmente ocurrió esa noche. Sobre este crimen se realizaron 2 libros. En 1992, el director Florencio Sánchez escribió El desnudo de la inocencia, la verdad sobre la colonia Montes de Oca, y otra publicación sería un capítulo dedicado a la desaparición de Cecilia bajo el título El caso Giubileo. En 2015 también se publicaría El retrato de un olvido por el periodista Matías Cambiaghi. Esa sería toda la información que les pude recopilar de este caso. Traté de hacerlo lo más completo. Ya ustedes tendrán sus teorías, yo tendré las mías también, pero hasta aquí llega el video de hoy. Espero que la narración haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme, les mando un abrazo enorme y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima oportunidad, no sin antes recordarles que por favor se cuiden mucho, en serio. ¡Chao!